Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra Buenas tardes, profesor. ¿Cómo Buenas tardes, están? ingeniero. Bueno, tenemos en este momento 9 participantes. Entonces, darle la bienvenida a todos. No sé, me queda la duda, creo que veo como caras nuevas con algunos. No me he visto en clases, o con todos ya hemos tenido alguna asignatura en la universidad. Parece ver personas nuevas. David Esteban, ¿usted ya ha tomado clases conmigo? Sí, señor. Buenas tardes, Buenas tardes. ingeniero Maíz. Ok, esto es que no me sonaba mucho el nombre. Bueno, vamos a dar inicio entonces con nuestra primera clase de proyecto integrador. Gracias, David. David ahí muy amablemente nos compartió en el chat el link del grupo de Proyecto Integrador 4 para que se vayan uniendo, por favor, los que no se hayan unido. Y pues nada, darle la bienvenida. Vamos a dar comienzo a nuestra clase del día de hoy de Proyecto Integrador 4. Vamos a hacer una revisión general de la guía cátedra, de las actividades evaluativas y de lo que nos depara esta asignatura, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, vamos por acá con nuestra guía cátedra. Ustedes ya conocen los componentes generales o los datos generales de la asignatura. Es una asignatura de un crédito, lo que quiere decir que nos vamos a reunir una vez a la semana, 1 hora durante las 16 semanas, ¿cierto? De clase. ¿Cuál es el objetivo puntual de esta asignatura? Que ustedes elaboren un artículo científico de acuerdo a las directrices que establece la revista Matices Tecnológicos, que es la revista que tiene la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería en Unixangil. ¿Vale? Eso es lo que ustedes van a hacer, o eso es lo que debemos hacer en esta asignatura. ¿Cuáles son las temáticas que ustedes van a abordar acá? Vamos a hablar sobre las normas APA en Contec, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en los semestres anteriores y vamos a hablar sobre el artículo científico. Vamos a aprender a escribir un artículo científico, vamos a primero a conocer cuáles son esas directrices que nos emanan Matices Tecnológicos, los tipos de artículos existentes, que son 3, un artículo científico, artículo de revisión y artículo de reflexión. Vamos a mirar cómo se escribe un artículo, un manuscrito, prospecto de artículo científico y cuál es la estructura puntual de los artículos basados en la estructura general de IMRD, para que lo tengamos en cuenta. Introducción, metodología, resultados y conclusiones. Es IMRC. Listo. Eso es, digamos, básicamente lo que los temas, las unidades puntuales que vamos a ver en esta asignatura durante las próximas 16 semanas. Por otro lado, vamos por acá con las actividades evaluativas. Entonces tenemos que las actividades evaluativas para esto, esta asignatura es de un único corte que va del 8 de febrero al 5 de junio. Para los que de pronto han venido trabajando proyectos integradores conmigo, normalmente esta asignatura se maneja así. Vamos a tener un evento en el cual ustedes es obligatorio, perentorio que participen, el cual se va a desarrollar el 20 de mayo y va a ser la sustentación final de su artículo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se dividen las actividades evaluativas? Vamos a tener 3 avances, vamos a tener una sustentación final y un parcial. El primer avance tiene un peso porcentual del 10%, segundo y tercero de un 15%. La sustentación final que se hace, como les indicaba anteriormente, el 20 de mayo, tiene un peso del 40% y el parcial que se va a desarrollar una semana después tiene un 20%. ¿Listo? Esas son, digamos, las actividades evaluativas. Ahí están las fechas de cada uno. Esos avances deben ser entregados en la plataforma Agora, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? No se reciben avances al correo, no se reciben avances al WhatsApp, nada de eso. Lo único que se va a tener en cuenta es el avance que se presenta en Agora. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué debemos tener también presente aquí en este caso? Bueno, aquellos estudiantes que no hagan su entrega respectiva en el tercer avance, el día 29 de abril, pues será su nota 0.0 y no se les permitirá sustentar. O sea que por ende tendrían un 55% de la nota en cero, prácticamente la materia perdida.
¿Listo? Aquellos trabajos que se evidencie que tengan un plagio más del 30% de su contenido serán anulados y se darán los respectivos trámites para las sanciones que establece el reglamento estudiantil de UNISAIS. ¿Listo? Esas son, digamos, las actividades que vamos a tener en cuenta. Ninguna de estas actividades es factible y supletorio, ¿sí? Solo se cumplen en esa fecha y ya. Y debe ser a través de la plataforma. Al respecto, ¿tenemos dudas, preguntas, inquietudes con las actividades evaluativas? No sé. Pues Señor. acerca del elaborar el artículo científico, ¿hacia qué va enfocado o pues cuál es el tema, ingeniero? El tema normalmente va a ser el que veníamos adelantando en los proyectos integradores. Entonces, ese tema que ustedes van a presentar, y aquí algo me está generando duda. Espéreme, porque tengo una duda. Por ejemplo, Paula, Felipe, Gracie, ustedes no son de Proyecto Integrador 3, Juan Sebastián, Marlon, Oliver, El año pasado estábamos en el 3. ¿sí? Ah, ok, no he dicho nada. No, listo. No, es que me pareció en una clase de Proyecto Integrador 3. No, ustedes están viendo es... Ah, no, ustedes están viendo es Administración y Gestión de Bases de Datos, sí, tienen razón. Por acá, Fanny nos dice que tú no has visto Proyecto Integrador 4, ¿cierto, Fanny? Sí, sí, señor, dije, pues yo lo había visto hace ya como 3 semestres, creo, pero entonces yo lo cancelé. Ah, ok, listo, perfecto, no hay problema. No, es que tenía la duda, era con estos compañeros que estaba seguro que los había visto, eran en Integrador 3, no, pero ya estamos es en Administración y Gestión de Bases de Datos. Listo, no hay problema. Entonces, esas serían, volvemos a colocar por acá las actividades para las personas que sigan integrando. Esas son las actividades evaluativas que vamos a tener en cuenta para este semestre. Paula nos decía, ¿cuál va a ser el tema del artículo? El tema del artículo va a ser el proyecto que veníamos trabajando. Entonces, digamos, vuelvo y lo cito, lo que es Anderson, Brian Santiago. Creo que Carlos y María José tenían también un proyecto, David Alejandro, Felipe, Gracie, Juan Sebastián, Marlon. Digamos que con los que veníamos con la línea de trabajo anteriormente, ustedes van a trabajar sobre eso. Vamos a tener algún pequeño... Ah, bueno, Robinson también venía trabajando con nosotros y Samir. Con los que no, por ejemplo, en el caso de Fanny, en el caso creo que también de Brian Camilo, ¿cierto? Tenemos que definir entonces qué vamos a hacer ahí para tomar el tema. Si ustedes en los anteriores proyectos integrados o cuando accedieron a proyecto integrador tenían un proyecto y este proyecto no ha sido objeto de, digamos, de mejoras y demás, sus compañeros no lo utilizaron, lo dejaron en un stand-by, pues lo vamos a revisar, lo vamos a utilizar y a partir de eso generamos el artículo, ¿vale? Si en dado caso no hay proyecto, entonces ya entraríamos a mirar, yo les colocaría un tema al respecto para que lo tengan o para que lo aborden desde ya no un artículo científico, sino un artículo de reflexión, ¿vale? Entonces, no sé con estas directrices qué dudas tengamos, Cristian. Inge, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Inge, yo puedo seguir con mi proyecto científico, ¿sí? Sí, claro. Del agua. Sí. Sí, claro, porque usted venía trabajando con ese proyecto, ahí no hay problema. Ah, ok, Inge, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna otra duda, pregunta, inquietud para empezar a mirar lo de las Pues, directrices de matices? Dígame, David. pues yo tengo una pregunta. Señor. O sea, digamos, en grupo, digamos los que tenemos un proyecto en grupo, o sea, que hacemos varios artículos o un artículo por grupo. Mm,
todo eso es por evaluarlo, pero considero que vamos a trabajar todos de forma individual, ¿sí? Entonces son 18 menos 2, 16, 17 personas que tenemos en este momento. No sé si sean más, entonces todos entrarían en un trabajo diferente. Un ejemplo, David venía trabajando un tema con, qué sé yo, con el otro David y con Brian, ¿cierto? Entonces, como ahorita vamos a mirar que Matices nos permite presentar 3 tipos de artículos, entonces David 1 entregaría un artículo científico, David 2 entregaría un artículo reflexivo y Brian entregaría un artículo de revisión, ¿vale? Esas serían, digamos, así como las distribuciones, Listo, profesor, gracias. ¿vale? Bueno, entonces vamos a mirar por acá algo de lo que nos dice Matices Tecnológicos, ¿cierto? Para el trabajo, vamos por acá. Esas directrices que nos dice Matices para poder trabajar. Sí, hoy vamos apenas a hacer una introducción de eso, no vamos a abordar mayor tema porque tengo entendido todavía que hay personas que no se han integrado. ¿Sí? Estamos en la semana de cancelación y demás, entonces, bueno, subimos por acá. Acá. Artículo. Listo, entonces tenemos en pantalla la guía de presentación de artículos que establece Matices Tecnológicos. Para los que de pronto no conozcan, no se acuerden, Matices Tecnológicos es la revista de la facultad, la cual está identificada con el ISSN número 2027-4808. Es una revista de periodicidad anual y que está fundada desde el año 2008. Ya lleva entonces, va para 13 años de estar generando artículos de 3 tipos, basados en las normas IEEE, las normas internacionales del Instituto de Ingeniería, perdón, sí, el Instituto de Ingeniería, no, la Agremiación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿sí? Un formato establecido por esta agremiación. Entonces, Matices nos dice a nosotros que nosotros tenemos 3 tipos de artículos para presentar, que era lo que yo les citaba a ustedes ahorita. El primer tipo de artículo va a ser un artículo de investigación científica tecnológica. Ese artículo de investigación científica tecnológica hace referencia a aquellos artículos que son productos de una investigación, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un proyecto que veníamos desarrollando durante los proyectos integradores 1, 2 y 3, donde ya hicimos un anteproyecto, hicimos un informe final, un entregable, y ahorita a partir de eso lo que hacemos es cuantificar esos resultados obtenidos en nuestros proyectos, ¿sí? Básicamente es eso. El artículo de reflexión también es un resultado de una investigación, pero lo que vamos a hacerlo es presentarlo desde una perspectiva analítica. Yo voy a analizar mi tema, mis resultados desde otra perspectiva, no netamente de los resultados obtenidos, ¿sí? Podemos enfocarlo hacia una crítica de un tema, ¿cierto? Aparte de los resultados que se han logrado captar en el desarrollo del proyecto. Y por último, un artículo de revisión, que básicamente es el resultado de una investigación, donde se analizan, se sistematizan e integran los resultados de investigaciones que pudieron ser publicadas o no, sobre un campo en ciencia o tecnología. Todo esto enfocado a dar cuenta de los avances o tendencias de desarrollo. La principal característica de este artículo de revisión es que debe tener o debe presentar una revisión cuidadosa bibliográfica de por lo menos 50 referencias, como mínimo, 50 referencias en ese tipo de artículo, ¿sí? 50 documentos científicos, artículos, ponencias, trabajos de grado, tesis, etcétera, etcétera, que puedan tener en cuenta, ¿sí? Y que tengan un rigor científico. Puede que no estén publicadas, porque mire que aquí nos dice de investigaciones publicadas o no, pero que sí cuenten con un rigor científico. ¿Listo? ¿Qué debemos tener presente para estos artículos? Entonces, que los artículos deben ajustarse a los parámetros de la presentación que rige las normas IEEE en cuanto a tamaño y tipo de letra, los niveles y formatos Profe, de... una pregunta. Señor. ¿Cada proyecto debe tener esos 3 artículos?
No necesariamente. ¿Por qué? Si los dos estamos trabajando o veníamos trabajando en un proyecto, entonces usted toma, por ejemplo, el artículo científico y yo tomo el de revisión, ¿sí? Pero si resulta que yo no quiero trabajar eso, si no quiero dedicarme o quiero tomar otro proyecto o algo, entonces los dos harían un artículo científico. Ya si hay tres integrantes, entonces sí. En el caso de los proyectos de cuatro, pues ahí tendrían que rifar, a ver quién le toca iniciar desde cero, ¿sí? O cómo llegan a un acuerdo y demás, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, habrán proyectos que venían trabajando como Cristian, que venía trabajando solo, pues él solo va a presentar su artículo científico, ¿vale? Vale, profe, gracias. ¿Listo? Profesor, yo tengo una Señor, pregunta. Por señor. ejemplo, sigamos por grupos, cada persona o cada integrante del grupo elabora, ¿cómo es que se llama eso? Un tipo de artículo. Por ejemplo, para la nota, digamos, la nota de los tres estudiantes dan la nota del grupo o No, ¿cómo es eso? ya es individual. Ya lo que usted saque en su presentación del artículo, lo que su compañero saque aquí, ya es individual la nota. Sí, o sea, Listo, aquí profesor. la evaluación Gracias. es ya de cada uno. O sea, yo en este caso, si son 18 personas, ¿cierto? Serían 18 artículos que vamos a revisar y vamos a presentar el día 20 de mayo. ¿Listo? O sea, aquí es todo trabajo individual. Listo. Entonces nos decían que el tipo de letra, los tamaños, los formatos, los títulos, todo debe ser enfocado a lo que nos dice la norma IEEE. Donde este artículo debe tener una extensión máxima de 6 páginas y debe comprender entre 2.000 y no superar 9.000 palabras. Normalmente los artículos no deben ser extensos porque es que el artículo lo que va a hacer es una síntesis, mostrar una síntesis de los resultados más representativos de una investigación. ¿Sí? Incluso una investigación puede tener muchos artículos. Entonces puede tener los 3 tipos de artículos una misma investigación. ¿Por qué? Porque el final sería ese artículo científico, y ese es el producto final, pero asimismo durante el desarrollo de mi investigación puedo encontrar apartes necesarios que pueden generar un artículo de revisión, ¿cierto? Esa revisión minuciosa de la bibliografía, o también podemos tener artículos reflexivos que muestren una opinión crítica sobre el tema, abordando algún tema general, perdón, algún tema en específico de nuestro proyecto. Ay, por favor, hija, listo, seguimos por acá entonces. Bueno, ese formato se maneja a doble columna, un espacio sencillo en letra Times New Roman de 10 puntos, usando márgenes de 2 centímetros en todo lado. Esto es una cuestión de forma. Ya cuando vayamos a presentar el artículo, debemos tener en cuenta que Matisse nos dice que si utilizamos gráficos y demás, esos gráficos se deben entregar de forma independiente. O sea, deben ir en el documento, pero también deben estar de forma independiente para poder trabajar. ¿Listo? Bueno, estos punticos así no es de mayor relevancia en el momento. Y aquí vamos ya a algo que sí realmente nos interesa, y es el contenido del artículo. Entonces, ¿qué nos dice ese contenido del artículo? Lo primero es que debemos tener en cuenta que debe escribirse en letra inicial, mayúscula, el título, ¿cierto? Centrarse entre la margen izquierda y derecha, o sea, debe estar centrado. Bueno, digamos por acá en, ¿cómo se llama? En el título, ¿cierto? Vale, entonces el título, eso es lo que refiere. ¿Qué debemos tener presente también? El título debe ir en español y en inglés. No debe contener abreviaturas. Bueno, esos son, digamos, ya a nivel general las recomendaciones. ¿Cierto? Bueno. Información de los autores. Entonces, en este caso, pues nos dice que para uno o varios autores, en el caso de ustedes, pues va a ser un solo autor, que va a ser el que represente cada uno de los artículos que tengan. Deben indicar cuál es el tipo de artículo.
En este caso sí es un artículo de reflexión, de revisión, ¿cierto? ¿Qué más comentamos acá? Debemos situar o debemos especificar unas palabras claves del documento. Normalmente deben ser entre 5 y 6 palabras o frases, tanto en español como en inglés. ¿A qué haces referencia a esas palabras? Esas palabras lo que me deben indicar a mí como lector es esos conocimientos previos que yo debo tener en cuenta a la hora de leer mi artículo. O sea, yo debo saber qué es, por ejemplo, un modelo de entidad de relación antes de leer mi artículo. O qué es una, qué sé yo, una red neuronal artificial, ¿sí? Son esas cositas que yo debo tener presente antes de leer el artículo. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. A eso hace referencia eh, lo que estamos hablando de las palabras claves. Y deben estar en español y en inglés. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Bueno. ¿Qué más miramos por acá? Deben ser máximo 6, lo que les decía. Listo. Entonces viene aquí la introducción. La introducción nos dice a nosotros que debemos tener en cuenta lo siguiente. En la introducción de un artículo debe estar también, al igual que lo anterior, en una letra de tamaño 10 Times New Roman. Debe describir la naturaleza y el alcance del problema investigado. Debe asimismo evidenciar el contexto, los antecedentes, el estado del arte y la temática abordada. Para artículos de investigación científica y tecnológica es indicar los objetivos. Pero ojo, aquí en la introducción no quiere decir que yo voy a colocar contexto, 2 puntos. El contexto está antecedente. No. En la redacción implícita debe estar esas actividades ahí, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. No es llegar a decir objetivos 2 puntos, no. Esa redacción debe estar ahí implícita, ¿listo? Para que lo tengamos muy presente. Ingeniero, una pregunta. Señora. Esa introducción también nos sirve la que teníamos en el, digamos, en el proyecto integrador 3. Sí y no. Sí y no. Podemos tener la referencia, pero legalmente no, porque en sí estaríamos haciendo un plagio. A pesar de que es un documento nuestro, pero estaríamos haciendo un plagio, ¿sí? Podemos tomarla de referencia, pero estaríamos haciendo un plagio, ¿vale? Listo, ingeniero, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿dónde vamos? Por acá. Contenido. No, bueno, listo. Eso sería por parte de la introducción. El contenido, ¿qué nos dice a nosotros? Dice que a partir de esta sección se desarrollan los contenidos del tema. Estos contenidos son libres, ¿sí? Ustedes entonces van a especificar el capítulo 1, capítulo 2, capítulo N, ¿sí? ¿Por qué no lo menciona aquí? Porque el artículo normalmente es de libertad de los autores, del o los autores. Por último, vendrían las conclusiones, que va a implicar mostrar los resultados, ¿sí? Esa respuesta a los objetivos que planteamos. Y por último, las referencias bibliográficas. Ojo que cuando nosotros veníamos hablando en el anterior semestre, por ejemplo, con el informe final o con el anteproyecto y eso, nosotros hablábamos algo de las referencias en APA. Aquí ya no vamos a utilizar APA, aquí utilizamos las referencias IEEE. Y aquí nos explican cómo deben ir esas referencias. Entonces debemos Ingeniero, documentarlas. tengo otra duda. Señora. Bueno, en mi tema, pues voy a ver, digamos, el proyecto fue el tema del bisfenol A, ¿sí? Sí. El componente químico. Y era realizar un aplicativo para reducir, digamos, este tipo de químicos, ¿sí? Sí. Pero entonces, digamos que ese artículo científico, ¿a qué va enfocado? Digamos, al aplicativo o digamos, al químico, el componente que trae el papel o eso. No entiendo ahí cómo sería No, ese ahí el tema. tema central sería ni siquiera el aplicativo, la investigación que tú hiciste. Porque es que el aplicativo no, la aplicación, ¿cierto? La aplicación móvil de escritorio que tú desarrollaste es un producto de esa investigación. Sí, para que lo tengamos en cuenta. Es un producto de esa investigación.
Ah, listo, vale, gracias, ingeniero. ¿Vale? En eso sí, y digamos que es buena la pregunta aquí aclarar eso. Nunca una investigación, mi producto puede ser un software, porque es que estamos desechando todo. Nosotros para hacer un software necesitamos hacer una licitación de requisitos funcionales y no funcionales, determinar cuáles son las arquitecturas de software que vamos a utilizar, el lenguaje de programación, el paradigma, hacer en cuestión de bases de datos el modelo entidad-relación, el diagrama entidad-relación, etcétera. Todo eso, o sea, todo eso hace parte de un desarrollo de software y no podemos centrarnos a que el desarrollo de software sea meramente ese software, esa aplicación, ese APK para instalar. ¿Listo? Bueno, las referencias. Aquí nos dice otra cosa. Cuando los artículos son de investigación, deben contener adicionalmente los objetivos, la metodología y los resultados. O sea que dentro de estos capítulos, aquí en el contenido debe haber un capítulo que se llame objetivos, metodología y resultados, para que lo vayan teniendo presente. ¿Listo? Aquí hace referencia a esa metodología puntualmente a que describe detalladamente cada una de las etapas que ustedes llevaron a cabo para hacer este estudio. Profe, otra pregunta. ¿Verdad? Qué pereza era. Profe, esos objetivos y esa metodología tiene que ir diferente a como la llevamos en el proyecto anterior, ¿verdad? Dependiendo, no, ahí podríamos tomar, extractar algunas partes de eso, ¿sí? Porque sobre todo los objetivos no puede cambiar, porque si no cambiaría tu proyecto. Ah, listo, listo. Entonces en ese sí iría modificando algo los objetivos. Listo, ingeniero, gracias. ¿Vale? Listo. Y eso es básicamente esos apartados que debe llevar el artículo. ¿Sí? Obviamente, lo que les decía a ustedes, hoy es una síntesis, nosotros vamos a abordar parte por parte, vamos a revisar qué debemos tener en cuenta en la introducción, en los capítulos, cómo comenzar, cómo redactar el manuscrito, cómo planearlo, cómo hacer esa búsqueda de información, todo eso lo vamos a ir viendo clase por clase. Y asimismo, pues en las clases vamos a ir revisando los avances que ustedes puedan tener. La sugerencia es que no nos esperemos a que el avance sea el 4 y la semana anterior ustedes me pidan que le revisemos porque no les alcanzaría el tiempo para corregir. ¿Listo? ¿Alguien tenía una pregunta? Yo, profe, es que, bueno, Señor. entré un poquito tarde y Sí, te quería hacer una señor. preguntita. Señor. El formato que estoy desarrollando se va a cambiar, ¿sí? Sí, claro. ¿Me puede Este es escuchar? el formato. Este es el formato. El Espérenme formato un como tal, segundo. el que el último que estamos realizando es el otro, ¿sí? Sí, o sea, eso ya lo que trabajamos en los semestres pasados ya. Este es el formato, el que ustedes tienen aquí en pantalla. Ese es el formato del artículo. Entonces viene aquí el título con un tipo de letra, viene el título en inglés, los datos del autor, la universidad, la facultad, el programa, la ciudad y el país, el correo electrónico. Esto no se modifica porque esto es para la revista. Y aquí viene entonces el resumen, el abstract, las palabras clave, las keywords, la introducción, el desarrollo de contenidos, ¿cierto? Todo este desarrollo de contenidos, la conclusión o conclusiones, las referencias y ya terminó nuestro artículo. Eso es. Entonces, este es el formato que vamos a trabajar, este formato que va a estar en el aula, que ya va a proceder a matricularlos. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Señor. ¿Ese formato se encontraría en Agora o...? En Ágora, todo eso va a quedar colgado en Ágora. Listo, profesor, gracias. Vale. Bueno, voy a proceder entonces a matricularlos en la plataforma para...
Entonces, porfa, yo voy a ir llamándolos así en el orden que me aparecen aquí en pantalla para que me confirmen cuando que sean ustedes a los que estoy matriculando, no sea otra persona. Bueno, entonces comencemos por acá con Anderson. Nacho intermedio. Anderson Johan Romero Pineda. Sí, señor. Listo. Sigue Brian Camilo. Profe, es que lleva una doble L, eso, exacto. Sí, señor, tiene toda la razón. Brian Camilo Cortés Quiñones. Sí, señor. Es- Listo. Venimos por acá con Brian Santiago. Brian Santiago Peña Peña, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, que aprovechemos para agilizar. María José y Carlos. Bueno. Cristian Orjuela, ¿me recuerda su otro apellido? ¿Orjuela qué? Sánchez. Cristian Bermejo Orjuela Sánchez. Cristian Fernando Orjuela Sánchez, listo. Vamos por acá con David. Pues David Alejandro Guerrero Amador. Señor. Fanny Liliana Rocha Rodríguez. Sí, señor. Gracias. Seguimos con Felipe Hernando. Felipe Hernando García Torres. Sí, señor. Gracias. Ahora vamos con Gracie. Gracie Belín Hernández Oviedo. Sí, señor. Gracias. Harrison. Harrison es Este guarro. Velasco de Antonio, ¿sí? Sí, señor. Listo. Frito. Juan Sebastián. Juan Sebastián Jiménez Wilches. Sí, señor, en lo correcto. Listo, seguimos por acá. Marlon David. Marlon David Beltrán Alfonso. Listo. Oliver. Malaver Bolívar, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Oliver Paula. Andrea. Hola, Andrea Peña Bonilla. Sí, señor ingeniero. Gracias. Robinson Andrés. Robinson Andrés Peralta Rodríguez. Sí, señor. Gracias. Wilmer Andrés. Wilmer Andrés Franco Reyes. Sí, señor. Y nos queda Samir. El mismo que canta y baila. Ah, bueno, menos mal. Samir Andrés Gómez López. Sí, señor. Listo, gracias. Calvo. ¿Alguien falta por llamar? Que no lo haya llamado, que no lo haya escrito, de los que están presentes, de los 19 que tenemos.
No, bueno, entonces, matricular usuarios. Ingeniero, qué pena, es que me tuve que desconectar. No sé si tal vez me haya llamado. Qué pena. Tranquilo. A ver, miramos por acá, verificamos. Usted es David Esteban Navarro. David Esteban Navarrete. Perdón, Navarrete, no. No, permítame, lo vinculo. David Esteban Navarrete Moreno. Sí, señor, Navarrete Moreno. Listo, ya quedó matriculado. ¿Alguna otra persona que me falte por matricular? Bueno, al parecer no. Listo, chicos. Entonces yo creo que esa sería la clase introductoria del día de hoy, lo que les mencionaba. Vamos a estar pendientes, entonces, ya están inscritos en el aula, ya en el aula pueden ir revisando las actividades y pues quedaríamos pendientes entonces ya de comenzar a trabajar en forma. ¿Listo? No sé que haya alguna otra duda, pregunta, inquietud para dar por terminada la actividad del día de hoy. Yo, profe, yo tengo una pregunta. Señor, lo escucho. Profe, resulta y pasa que, pues, como estoy viendo otra vez el proyecto Integrador 4, Sí, señor. ¿puedo continuar el artículo de reflexión que tenía el semestre pasado? Sí, claro, igual es suyo. Sí, o sea, no hay problema. No estaríamos faltando a la cuestión de los derechos de autor. Listo, Ángel, gracias. Listo. Nos decía por aquí algo Fanny. Fanny nos decía los formatos. Sí, señora, todo eso va a estar en el aula. Sí, entonces yo creo que a más tardar el día domingo o lunes ya queda actualizada la información en Ágora para que ustedes puedan visualizarla, para puedan descargarla y demás. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? El link, por acá no lo habían compartido anteriormente. Me lo vuelvo a compartir. Ahí lo vuelvo a compartir para aquellos que no se han integrado, no estén haciendo parte del grupo de proyecto integrador, del grupo de WhatsApp, entonces se integren ahí, por favor, ¿vale? Listo, chicos. Entonces, si no habría más dudas, Dios mediante nos veremos en 8 días. Vayamos revisando los proyectos, vayamos revisando qué es lo que tenemos para que todas las ideas las traigan aquellas personas, digamos, sobre todo las personas nuevas, entre comillas, o sea, que no vienen con este proceso de formación en proyectos integradores conmigo, para que revisemos eso. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta y esa sería la primera actividad que vamos a hacer dentro de 8 días. ¿Listo? Listo, Listo, profesor. ingeniero, muchas gracias. profe, Que que tenga esté buena muy bien. tarde. ¿Listo? Que estén muy bien. Feliz Hasta tarde luego, para todos. profesor. Feliz tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Juiciosos. Que estén muy bien.